Hola, en la clase de hoy vamos a comenzar con las aplicaciones prácticas de los sistemas de ecuaciones diferenciales lineales que hemos estudiado a lo largo de las lecciones anteriores. Y vamos a comenzar con un ejercicio de circuitos eléctricos. Una aplicación de los sistemas de ecuaciones diferenciales lineales precisamente es para poder resolver circuitos eléctricos más o menos complejos que tengan más de una malla. Como veis aquí, este circuito pues contiene más de una malla, tiene al menos dos mallas. También se puede considerar que tiene tres, considerando la malla grande. Circuitos ya más complejos que consten de dos o más mallas y en los cuales pues haya una variable, una magnitud física que varíe con el tiempo normalmente, que en este caso es la intensidad de corriente que circula por los diferentes segmentos de este circuito, pues van a estar esas intensidades de corriente variando con el tiempo. Entonces, pues entra en juego modelar estos circuitos mediante sistemas de ecuaciones diferenciales lineales, como vais a ver a continuación. Este ejercicio consiste en lo siguiente. Bueno, pues leamos este ejercicio que os propongo. Resolver el circuito de la figura siguiente para el caso en que E de t es 60 voltios. Esto lo que nos da es la tensión en los terminales de esta fuente de alimentación, que dice que es 60 voltios, y que la aplicamos a todo este circuito en sus terminales A y B. Veis aquí que como son 60 voltios, pues la tensión que proporciona en terminales A y B es una tensión constante con el tiempo. No es una expresión matemática del tipo 60 por el seno de 2t, por ejemplo, que eso sí que sería entonces una fuente de tensión variable con el tiempo. En este caso, la fuente de tensión que se aplica a este circuito es constante, una fuente de tensión constante de 60 voltios, constante, como decía, en el tiempo. Bueno, pues esta fuente de alimentación se conecta a todo este circuito que veis aquí. En este circuito hay una bobina cuya inductancia vale 1 Henry o henrio, hay un resistor cuya resistencia es de 50 ohmios y hay un capacitor o condensador cuya capacidad es 10 elevado a menos 4 faradios. Además nos dice el ejercicio que la intensidad 1 para tiempo igual a 0 es igual a la intensidad 2 para tiempo igual a 0 y ambos son igual a 0 amperios. Nos fijamos quién es I1 e I2 en el circuito. Ya nos lo dibuja aquí el circuito, que I1 es precisamente la corriente que circula por el segmento, bueno, digamos todo este segmento que os estoy poniendo aquí, segmento que contiene a la fuente de tensión externa que conectamos al circuito EDT y a la bobina L. Esta corriente le llamamos I1, que circula por aquí. Lo estoy marcando por aquí. Por este segmento del circuito. Le llamamos I1. I2, ¿a qué le llama? Pues I2 es la corriente que va por este segmento y fluye por este resistor de resistencia R. Esto es lo que le llama I2. Y además el ejercicio nos añade también un I3, la intensidad que circula por el condensador, por el segmento que contiene al condensador o capacitor, y le llamamos I3. Ya vais a ver a lo largo del ejercicio que vamos a tratar estas tres intensidades como tres funciones del tiempo, porque cada una es una función del tiempo, van a estar variando con el tiempo, es decir, que nuestra variable independiente, ya vamos adelantando, la variable independiente de este ejercicio va a ser el tiempo, t. Bueno, pues resolver este circuito consiste precisamente en calcular unas expresiones que nos den I1, I2 e I3 en función del tiempo. Unas expresiones matemáticas que nos den las funciones I1, I2 e I3 en función del tiempo. Y para ello vamos a modelar matemáticamente este circuito mediante un sistema de ecuaciones diferenciales lineales, como vais a ver a continuación. Nuestro objetivo es modelarlo matemáticamente mediante este sistema para poder averiguar cuánto vale I1, I2 e I3. La primera ecuación que se nos plantea es una muy evidente que no os he escrito aquí porque la vamos a utilizar ya directamente en el sistema que os voy a explicar. Pero la primera ecuación es muy evidente.
la relación entre I1, I2 o I3. Si os concentráis, por ejemplo, en este nodo C, recordad que un nodo era un punto del circuito donde confluían 3 o más cables, digamos, o segmentos del circuito. En este nodo podemos aplicar la primera ley de Kirchhoff, que es una ley muy evidente, que dice que la suma de todas las corrientes entrantes es igual a la suma de todas las corrientes salientes. Entonces, si veis aquí, la corriente entrante es I1 y las corrientes salientes son I2 e I3, con lo cual ya mentalmente, ya lo tenemos así preparadito, sabemos que hay una relación entre las tres intensidades, es decir, que I1 es igual a la suma de I2 más I3. La corriente entrante es igual a la suma de las corrientes salientes. Esta igualdad que tenemos mentalmente guardadita la vamos a utilizar para en el sistema nos queden solamente dos incógnitas en vez de tres incógnitas, como vais a ver a continuación. O sea que recordar I1 siempre es igual a I2 más I3. El valor instantáneo de la intensidad I1 siempre va a ser igual al valor instantáneo de la intensidad I2 más el valor instantáneo de la intensidad I3. Mirad que digo valores instantáneos de esas intensidades, porque esas intensidades voy a encontrar unas expresiones para ellas que son en función del tiempo. Es decir, que si cada una de estas tres funciones depende del tiempo, quiere decir que dando valores al tiempo voy obteniendo valores numéricos de las intensidades instantáneas IS1, IS2 e IS3. Muy bien. Bueno, pues vamos entonces a buscar nuevas relaciones entre IS1, IS2 e IS3, aparte de esta elemental que os acabo de comentar, que IS1 es igual a IS2 más IS3. ¿Cómo encontramos más relaciones? Porque con IS1 igual a IS2 más IS3 tenemos una ecuación con tres incógnitas y poco podemos hacer ahí, ¿verdad? Entonces hay que encontrar al menos otras dos ecuaciones que nos relacionen IS1, IS2 e IS3. Entonces, para ello recurrimos a la segunda ley de Kirchhoff. Y la segunda ley de Kirchhoff dice que la suma de las caídas de tensión a lo largo de un circuito cerrado o una malla tiene que ser igual a cero. Entonces lo que primero vamos a establecer es en este circuito pues un par de mallas y cada malla nos va a dar una ecuación como vais a ver aquí. Una malla recordamos que era lo mismo que decir una espira o un circuito cerrado, un bucle cerrado que escogemos dentro de nuestro circuito. Entonces podemos escoger, yo he escogido la malla ABCD, esta espira cerrada ABCD, y he aplicado la segunda ley de Kirchhoff. Esta segunda ley de Kirchhoff dice que la suma de tensiones, de caídas de tensión, la caída de tensión entre A y B, más la caída de tensión entre B y C, y más la caída de tensión entre C y D, tiene que ser igual a cero. En este circuito, como hay una fuente de tensión, podemos ver esa segunda ley de Kirchhoff en esta malla también de la siguiente manera, que la tensión ET, que esta fuente de alimentación externa aplica entre B y A, le aplica aquí una caída de tensión entre B y A, y esta caída de tensión entre B y A, que aplica la fuente de tensión externa, va a ser igual a la suma de caídas de tensión entre B y C, o sea, caída de tensión en la bobina, más la caída de tensión que se produce en el resistor, o sea, la caída de tensión entre C y D. Por tanto, eso lo podemos escribir más cómodo de esta manera. Esta segunda ley de Kirchhoff aplicada a esta malla, que sería de la siguiente manera, repito, la caída de tensión entre A y B, que precisamente es ET, aquí la tienen, ET, es igual a la caída de tensión, a la suma, perdón, de las caídas de tensión que se producen en la bobina y en el resistor. La caída de tensión que se produce en la bobina, como ya todos recordáis, en cada instante la caída de tensión en terminales de esta bobina va a ser igual a el producto de la inductancia de esa bobina L por la variación instantánea de la corriente que atraviesa esa bobina en el tiempo. Y eso se expresa, esa variación instantánea en el tiempo, esa rapidez instantánea con la que fluye la intensidad IS1 en un instante determinado por esta bobina. En matemáticas ya sabéis que se representa con una derivada, la derivada de IS1 con respecto al tiempo, derivada de IS1 con respecto al tiempo. Aquí os lo he puesto en formato de Leibniz.
Y esto lo que representa en el mundo físico, ya sabéis que es una rapidez instantánea, en un instante determinado, con qué rapidez varía la corriente I1 que fluye por esta bobina. Esto es lo que quiere decir diferencial de I1 sobre diferencial de T. Bueno, pues todo este término es precisamente la caída de tensión instantánea que se produce en terminales de la bobina. Y a eso hay que sumarle la caída de tensión que se produce en cada instante en este resistor. Y esa caída de tensión, que es lo mismo que decir la caída de tensión entre C y D, ¿a qué sería igual? Pues la ley de Ohm la aplicamos a este resistor, a este segmento CD, donde hay un resistor R, que dice que la caída de tensión entre C y D es igual a la intensidad instantánea que está circulando por este resistor, que le hemos llamado I2, multiplicada por esta resistencia que se llama R. I sub 2 por R, aquí lo tenéis, I sub 2 por R, es la caída de tensión en terminales de ese resistor. Entonces aquí ya tenéis que E, que es la tensión aplicada entre A y B, tiene que ser igual a la caída de tensión en la bobina, que es L diferencial de I sub 1 sobre diferencial de T, más la caída de tensión en el resistor, que es igual a I sub 2 por R. Y aquí ya tenemos una segunda ecuación. Aparte de esa mental que tenemos, de I sub 1 que es igual a I sub 2 más I sub 3, tenemos una nueva ecuación donde aparece I sub 2 en este término y aparece la derivada de I sub 1 respecto a T en este otro término. En esta primera ecuación, L, R y E son constantes. Son constantes del ejercicio, como bien sabéis, aquí lo tenéis todo, los datos. Por tanto, ya tenemos una segunda ecuación con I sub 2 y la derivada de I sub 1 respecto a T. Bueno, pues esto ya es una ecuación diferencial. Una ecuación diferencial de primer orden, donde en nuestra función incógnita hay dos funciones incógnitas, I sub 1 y I sub 2, las cuales dependen con el tiempo. Pero bueno, en resumen, hasta el momento que tenemos pues dos ecuaciones que relacionan I1, I2 y 3. La primera era I sub 1 es igual a I sub 2 más I sub 3 y la segunda es esta de aquí. L diferencial de I sub 1 sobre el tiempo es más I sub 2 por R es igual a E. Tenemos dos ecuaciones, pero seguimos con tres incógnitas, I1, I2 y 3, con lo cual necesitamos otra ecuación más. Y para ello continuamos recurriendo a la segunda ley de Kirchhoff aplicada a otra malla que escojamos libremente en este circuito. A mí se me ha ocurrido escoger, por ejemplo, la malla C, esta malla cerrada, esta espira cerrada CEFD, como os he puesto aquí, malla CEF. Y aquí en esta malla o circuito cerrado aplico de nuevo la segunda ley de Kirchhoff, que dice que la suma de las caídas de tensión a lo largo de todo este circuito o malla tiene que ser igual a 0. Y esto en este caso se puede visualizar también, si lo queréis, como que la caída de tensión entre C y D, que es donde está conectado el resistor, es igual a la caída de tensión entre E y F, que es donde está conectado los terminales de este capacitor, porque E y C confluyen, porque aquí no hay ninguna resistencia por el medio, con lo cual el punto E confluye en el punto C. A efectos eléctricos lo que quiero decir es que el potencial en C es igual al potencial en E. De la misma manera, en este punto y este punto, a efectos eléctricos es el mismo, porque si aquí no hay ninguna resistencia en el medio, este punto F es igual a este punto D, con lo cual el potencial en D es igual al potencial en F en cada instante. Por lo tanto, la diferencia de potencial entre C y D es igual a la diferencia de potencial entre E y F. Es otra manera de ver la segunda ley de Kirchhoff en esta malla. Entonces diríamos que la caída de tensión entre C y D, ya sabemos que I sub 2 por R es igual a la caída de tensión instantánea en los terminales E y F, que son los terminales de nuestro condensador. Como bien sabéis, de teoría básica de condensadores o capacitores, la carga instantánea de un capacitor o condensador está relacionada con la caída de tensión instantánea aplicada en sus terminales. ¿Y cómo se relacionan? Pues esa relación entre ambas magnitudes lleva consigo la capacidad o la capacitancia característica de ese condensador. Recordar que la capacidad o capacitancia de un condensador era igual a Q sobre V, es decir, la carga instantánea dividida entre la diferencia de potencial entre los terminales de ese condensador. Y si despejáis, entonces
nos quedaría que la caída de tensión instantánea entre E y F es precisamente la carga instantánea, aquí lo tienen, la carga instantánea dividida entre la capacidad del condensador C mayúscula. Y entonces ya tenéis aquí esta ecuación donde nos dice que la caída de tensión en los terminales del resistor, que es I sub 2 por R, es igual a la caída de tensión en los terminales del condensador, que es igual a la carga instantánea sobre la capacidad. Entonces aquí en esta ecuación veis que aparece una de nuestras incógnitas, I sub 2, pero aparece una nueva incógnita, Q. Q es la carga instantánea de nuestro capacitor o condensador. Entonces lo que vamos a hacer en primer lugar es pues intentar expresar la carga instantánea del condensador en función de una de las tres intensidades en juego. En concreto, ¿quién? La intensidad I sub 3, que es la que está cargando o descargando el condensador en cada instante. Por lo tanto, ese va a ser nuestro objetivo inicial. En esta ecuación, en esta segunda ecuación, intentar expresar la carga en función de la intensidad I sub 2. Bueno, pues mirar muy bien el truco que voy a hacer. En esta ecuación, donde tengo dos variables que dependen del tiempo, I sub 2 en el lado izquierdo y Q en el lado derecho, pues voy a derivar ambos lados respecto al tiempo, porque eso es legal. A partir de esta ecuación puedo derivar ambos lados respecto al tiempo. Y si derivo el lado izquierdo, pues únicamente la derivada se aplica a I sub 2, porque R es una constante. Derivada de I sub 2 respecto al tiempo por R. Igual, la capacidad es una constante, con lo cual lo saco afuera como 1 sobre C, y al derivar el lado derecho respecto al tiempo solo derivo la variable Q, derivada de Q respecto al tiempo. Y ya sabéis de electricidad básica que esta expresión derivada de Q respecto al tiempo, miren a qué parte del circuito se refiere. Se refiere a la variación instantánea de la carga del condensador respecto al tiempo. Y esta variación instantánea de Q respecto al tiempo, ya sabéis que es la definición de intensidad. En este caso, de la intensidad de corriente instantánea I sub 3. I sub 3 precisamente es esto de aquí, la variación de carga instantánea que se produce en el condensador por unidad de tiempo. Diferencial de Q sobre diferencial de T es intensidad instantánea, y en este caso es el I sub 3 precisamente, porque es la corriente que está circulando en cada instante por este segmento que contiene el condensador. Y entonces, fijaros, ya remaquillamos esta segunda ecuación. Quedaría, fijaros, I sub 2, diferencial de I sub 2 sobre diferencial de T, pues es precisamente la derivada de I sub 2 respecto al tiempo, I sub 2' por R, igual a 1 sobre C, y diferencial de Q sobre diferencial de T es I sub 3. Y entonces ya veis que en esta segunda ecuación ya nos quedan dos funciones incógnitas que tengo que resolver, I sub 3 y, no directamente, pero sí a través de su derivada, la derivada primera de I sub 2 respecto al tiempo. Ya veis que en la primera ecuación, para que quede en un formato escrito igual, en la primera ecuación no he hecho nada más que cambiar la notación. Diferencial de I sub 1 sobre diferencial de T, derivada de I sub 1 respecto al tiempo. Como ya sabemos que el tiempo es nuestra variable independiente, pues cambio este formato de Leibniz, lo cambio a formato de primas, con lo cual pongo I sub 1', derivada primera de I sub 1 respecto al tiempo, más R por I sub 2 igual a E. Y entonces, una vez que he escrito las dos ecuaciones en formato de Leibniz y la segunda ecuación con este retoque derivando ambos lados para que me quede, para que desaparezca la Q y aparezca I sub 3, pues ya inspeccionar bien esto. Esto, en definitiva, es un sistema de dos ecuaciones diferenciales, porque cada una de ellas contiene derivadas, en este caso con tres funciones incógnitas. I sub 1 tengo su primera derivada aquí, I sub 2 tengo aquí la función I sub 2 incógnita y aquí tengo su primera derivada, pero también aparece I sub 3. O sea que es un sistema de dos ecuaciones diferenciales lineales con tres funciones incógnitas. Y yo lo que sé resolver hasta el momento es un sistema de dos ecuaciones lineales con dos funciones incógnitas, no con tres funciones incógnitas. Pero para eso ahora lo que va a entrar en juego es pues intentar buscar
relacionar I sub 1, I sub 2, I sub 3, pero ya tenemos esa ecuación mental del comienzo del ejercicio. Sabemos que la relación directa que hay entre I sub 1, I sub 2, I sub 3 es que I sub 1 es igual a I sub 2 más I sub 3. Por tanto, por ejemplo, en esta segunda ecuación puedo quitarme el I sub 3 de en medio y representar I sub 3 como la resta de I sub 1 menos I sub 2. Si I sub 1 es igual a I sub 2 más I sub 3, quiere decir que I sub 3 va a ser igual a I sub 1 menos I sub 2. Y en esta segunda ecuación, donde pone I sub 3, lo vamos a reescribir como I sub 1 menos I sub 2. Y es lo que hacemos a continuación, como veis aquí. I sub 1 menos I sub 2. Entonces ya esto es contra lo que vamos a trabajar. Este es el sistema de dos ecuaciones diferenciales lineales con únicamente dos funciones incógnitas. ¿Cuáles son? I sub 1 y I sub 2. Veis en la primera ecuación que tengo L por I sub 1' más R por I sub 2 igual a E. Aquí en la primera ecuación aparece la función incógnita I sub 2 y la derivada de la otra función incógnita I sub 1. Mientras que en la segunda ecuación, ya veis que al sustituir I sub 3 por I sub 1 menos I sub 2, esta segunda ecuación tenemos las dos funciones incógnitas I sub 1 y I sub 2 y aparte la derivada de la función incógnita I sub 2. En estos pasos lo único que vamos a hacer es despejar I sub 1' en la primera ecuación e I sub 2' en la segunda ecuación. Aquí tenéis los despejes, I sub 1' despejado en la primera y I sub 2' despejado en la siguiente ecuación. Y a continuación pues despejamos datos. Teniendo en cuenta que R es 50, L vale 1 y E vale 60 voltios, pues despejamos y nos quedan estas dos ecuaciones. I sub 1' igual a menos 50, I sub 2 más 60, e I sub 2' igual a 200i menos 200i sub 2. Y entonces ya nos fijamos que estamos ante un sistema de dos ecuaciones diferenciales lineales cuyas funciones incógnitas son I sub 1 y I sub 2, y es un sistema de ecuaciones lineales no homogéneo, porque aquí hay un término independiente 60, como veis. Y entonces ahora ya entra ya en las matemáticas para resolver este sistema no homogéneo de primer orden. ¿Métodos para resolverlo? Pues hay muchos de los que hemos estudiado en lecciones anteriores. El método de eliminación, el método de operadores, o el método conjunto de autovalores o operadores conjunto con coeficientes indeterminados o variación de parámetros, método conjunto, o bien por el método de la transformada de Laplace. Entonces he comenzado intentándolo resolver por el método de la transformada de Laplace, y a efectos didácticos, para que vosotros observéis que a veces pues el método de transformada de Laplace pues se hace bastante pesado y conviene pues cambiar rápidamente a otro de las herramientas que os he dado en estas lecciones. Pues vais a verlo en este ejercicio, precisamente como el método de la transformada de Laplace pues no es muy adecuado porque se hace muy pesado el cálculo, como vais a ver a continuación. Si aplicamos la transformada de Laplace contra este sistema no homogéneo, pues queda L I sub 1' igual a menos 50 L I sub 2 menos L 60. L ya sabéis que es el operador transformada directa de Laplace. Y la segunda ecuación quedaría transformada de I2' igual a 200 transformada de I menos 200 transformada de I2. Ya sabéis que hemos aplicado además de aplicar la transformada de Laplace en ambos lados de las dos ecuaciones, luego hemos aplicado la propiedad de linealidad de la transformada para que quede estas dos expresiones. Y ahora pues la transformada de la derivada de una función quedaría como S transformada de I sub 1 menos I sub 1 evaluado para t igual a 0, que esto lo anulo porque recordad que el ejercicio nos decía que I sub 1 para t igual a 0 era igual a 0, al igual que I sub 2 para t igual a 0 también es igual a 0. Bien, esto es el desarrollo de transformada de I sub 1' en el lado izquierdo, y en el lado derecho pues quedaría menos 50 transformada de I sub 2 más la transformada de 60, que es directa, 60 sobre S. Y aquí abajo igual, expandimos la transformada de la primera derivada de I sub 2 y nos quedaría S transformada de I sub 2 menos I sub 2 sobre 0, que es lo cancelo porque vale 0 según el ejercicio, igual a 200 transformada de I menos 200 transformada de I sub 2. Bien, para facilitar la escritura, aquí le he llamado a transformada de I sub 1 le he llamado X y a transformada de I sub 2 le he llamado Y, como incógnitas a resolver. Simplemente para facilitar la escritura, nada más. Recordad que el X y Y va a ser precisamente transformada de I sub 1, de
de I sub 1 le llamo X y a la transformada de I sub 2 le llamo Y. Entonces aquí pues, voy a intentar despejar la X y la Y en este sistema, pues más o menos algebraico. Despejando la X, pues me da esto que veis aquí. X es igual a 60s cuadrado menos 50y sobre s en la primera ecuación. Lo llevo a la segunda ecuación y ya veis qué pesado se va haciendo esto. Llevo el valor de X a la segunda ecuación. Estoy aplicando el método de sustitución para que en la segunda ecuación solo quede nuestra incógnita y. Queda toda esta expresión que veis aquí. Saco factor común para agrupar términos en el lado izquierdo, queda esta nueva expresión. Esto si queréis hacer un pausa y ver con detalle todas estas operaciones que he hecho. Y ahora aquí ya despejamos la y recordar que la y la llamamos transformada de I sub 2. Y esta transformada de I sub 2 sale 1200 sobre esto que veis aquí, que al fin y al cabo, pues es pues una fracción donde en el denominador tengo un polinomio de grado 3. Este polinomio de grado 3 factorizado quedaría s cuadrado más 200s más 10.000 por s. Y entonces ahora hay que calcular la transformada inversa de esta expresión, o de esta, mejor sería esta ya, porque tenemos factorizado al menos un poquito ya el denominador. La transformada inversa de esto nos daría precisamente la y. La I sub 2. I sub 2 es la transformada inversa de esta expresión. Bien, y la transformada inversa de esta expresión pues es un poco pesada, porque habría que, en principio, se me ocurre aplicar el método de las fracciones simples. Y se hace muy pesada con estos números tan elevados y el cálculo se hace pues un poquito pesadito. Entonces, ante esta situación de que iba a convertirse en un cálculo pesado, paré y dije, bueno, pues vamos a aplicar otro método, de los que conocéis. Y esto es algo que os va a ocurrir mucho en los ejercicios del mundo real, que estáis aplicando un método de resolución de un sistema de ecuaciones diferenciales y os resulta muy pesado. Pues entonces podéis tomar dos alternativas. Primera alternativa, continuar, ir muy despacio si estáis trabajando con números bastante elevados, sobre todo, y fracciones, ir despacito y alargar vuestro proceso de resolución. O bien buscar otra herramienta que quizás pueda ser más rápida. Otro método de resolución del sistema que quizás pueda ser un poco más rápido. Y entonces pues es lo que he hecho. He parado aquí y hemos dicho, bueno, pues vamos a aplicar otro método. Y el método que vamos a aplicar es el siguiente. Pues el método de eliminación pues me ha resultado bastante más rápido, como vais a ver aquí. Obviamente el alumno puede elegir el método que quiera para resolver estos tipos de problemas de aplicación del mundo real. Pero debéis tener en cuenta estas cositas, que si se os alarga un método, pues intentar tener la posibilidad de poder resolverlo mediante otro método que sea más rápido. Y fijaros lo que ocurre con el método de eliminación. Pues ahora vais a ver qué rápido se va a resolver por el método de eliminación. Despejamos en la primera ecuación I sub 2. Tenemos esta expresión. I sub 2 lo voy a llevar a la segunda ecuación, donde pone I sub 2. Pero también necesito I sub 2' en esta segunda ecuación. Entonces hago la derivada de esta expresión. Derivo ambos lados y quedaría I sub 2' igual a menos 1 sobre 50 I doble prima y I sub 1. Con lo cual tengo ya una expresión para I sub 2 y una expresión para I sub 2' obtenidas de la primera ecuación. Y con estas dos expresiones, I sub 2 e I sub 2', las llevo a la segunda ecuación, donde pone I sub 2', lo sustituyo por menos 1 sobre 50 I sub 1 doble prima. Aquí lo tiene. Igual a 200 por I sub 1, 200 por I sub 1, menos 200 que multiplica a I sub 2. I sub 2 es toda esta expresión, y toda esta expresión multiplicada por menos 200 daría menos 240 más 4 I sub 1'. Y ahora ya reagrupando términos, llevando todos los términos de I sub 1 y sus derivadas sucesivas al lado izquierdo y término independiente a la derecha, quedaría esta ecuación diferencial lineal completa de segundo orden. I sub 1 doble prima más 200 I sub 1 prima más 10.000 I sub 1 igual a 12.000. Y como es una ecuación lineal completa de segundo orden, cuya función incógnita es I sub 1, como es completa, pues voy a resolverla, en este caso, por el método de los coeficientes indeterminados. También podríamos resolverlo por el método de variación de parámetros, esta ecuación completa. Pero yo he decidido el método de los coeficientes indeterminados para buscar una solución particular, porque
parte de esa solución que voy a buscar de esta ecuación, una parte va a ser la solución de la ecuación homogénea asociada. Y vamos a ella a resolverla. La ecuación homogénea asociada a esta ecuación completa sería i sub 1 doble prima más 200 i sub 1 prima más 10.000 por i sub 1 igual a 0. Simplemente sustituir 12.000 por 0. Y resolvemos esta ecuación homogénea que tenéis aquí por el método del polinomio característico. Nos da una raíz m igual a menos 100 con grado de multiplicidad 2. Y con esta raíz se compone la solución general de esta ecuación homogénea asociada, que la voy a llamar i sub 1h, h de homogénea, porque es la solución general i sub 1 de esta ecuación homogénea. I sub 1h es igual, con menos 100 componemos este primer término, c sub 1, constante arbitraria, por e elevado a menos 100 por t, y como es de grado de multiplicidad 2, pues volvemos a componer con el 100 menos 100 esta exponencial e elevado a menos 100t, pero multiplicada ahora por t y multiplicado por una constante arbitraria nueva c sub 2. Y entonces tenemos aquí una solución general de i sub 1 para esta ecuación homogénea, que será una parte de la solución, como ya sabéis, de la solución general de nuestra ecuación lineal completa que tenemos aquí arriba. C sub 1 por e elevado a menos 100t más c sub 2 por t por e elevado a menos 100t. Bueno, esto lo dejamos por el momento al pendiente porque ahora necesitamos buscar una solución particular. Una solución particular de esta ecuación diferencial completa. Y para eso nace aquí el método de los coeficientes indeterminados para resolverla. La solución particular propuesta le llamo i sub 1, solución particular, con la p de particular. I sub 1 que propongo debe parecerse a los términos que aparecen en el lado derecho, los términos independientes. Como aquí solo tengo un término independiente y además que es una constante, pues esta solución particular que propongo de esta ecuación tiene que ser igual a una constante parecida a este 12.000, una constante que llamo a, que voy a determinar. Hago la primera derivada de esta expresión, i sub 1' de p va a ser igual a i sub doble prima de p, y todo esto va a ser igual a 0, o sea, la primera derivada y la segunda derivada de i sub 1 de p va a ser 0. ¿Y por qué calculo i sub 1 de prima e i sub 1 doble prima? Porque voy a sustituir i sub 1, i sub 1 prima e i sub 1 doble prima, los voy a sustituir en la ecuación con el objeto de averiguar cuánto vale esta constante indeterminada, este coeficiente indeterminado, perdón, a. Sustituyendo estos tres valores, y recordad que esto es 0, porque la constante derivada primera y segunda de a, la derivada primera es 0 y la derivada de 0 es 0, todo esto es 0, llevando esto a la primera ecuación, obtienen el coeficiente a, que es precisamente 1.2, con lo cual ya tienen la solución particular. La solución particular que es i sub 1 particular igual a 1.2. Recordar que al llevar todo esto a esta expresión, esto es 0, y aquí nos queda 10.000 por i sub 1, 10.000 por i sub 1, y el i sub 1 de p es a, o sea que 10.000 por a igual a 12.000, por lo cual les queda el a igual a 1.2, y ese coeficiente a lo despejan aquí y ya sacan la expresión de una solución particular, i sub 1 de p igual a 1.2. Y la estructura de solución de esta ecuación completa, como ya todos bien sabéis, se compone de la solución general de la ecuación homogénea asociada más esta solución particular que hemos encontrado por el método de los coeficientes indeterminados. Por tanto, aquí tenéis ya la expresión que nos da la solución general de esta ecuación, que precisamente nos da la solución general de la intensidad i sub 1, una de nuestras funciones incógnitas de nuestro circuito. I sub 1 es igual, compuesto por este término, estos dos términos y este término. C sub 1 por e elevado a menos 100t más C sub 2 por t por e elevado a menos 100t más 1.2. Bueno, pues ahora ya que tenemos la expresión general de i sub 1, pues vamos a llevarla a nuestro sistema, el i sub 1. Pero puedo llevarla a la primera ecuación, pero en la primera ecuación en el lado izquierdo pone i sub 1'. Pues bien, pues lo que vamos a hacer es derivar esta expresión obtenida. Y esta es la derivada que tenéis aquí. Y toda esta expresión es i sub 1' que la vamos a despejar en el lado izquierdo de esta primera ecuación, por ejemplo, se me ocurre porque es lo más rápido, para obtener la expresión de i sub 2. Despejamos toda esta expresión en el lado izquierdo
y quedaría toda esa expresión igual a menos 52 más 60 y despejáis ya I sub 2. Como veis a todo el proceso que he hecho aquí, despejando I sub 1' en la primera ecuación, os quedaría todo esto y despejamos I sub 2. Recuerden que lo que estamos haciendo es trabajando contra la primera ecuación. El I sub 1 hemos obtenido su primera derivada, la llevamos al lado izquierdo y ya tenemos muchos términos en función del tiempo en el lado izquierdo y en el lado derecho tenemos menos 50 I sub 2 más 60 y despejáis la I sub 2 y la I sub 2 quedaría esta expresión. I sub 2 es igual a 1.2 menos 100 C sub 1 más C sub 2 dividido todo entre 50 por e elevado a menos 100t más 2C2t por e elevado a menos 100t. Ya veis que con este método de eliminación ha sido bastante rápido en comparación con el método de la transformada de Laplace. Ha sido relativamente más rápido obtener las dos soluciones generales I sub 1 e I sub 2 de nuestro sistema. Ha sido bastante más rápido. Bueno, pues ahora ya estos son dos expresiones generales que me dan I sub 1 e I sub 2, pero son soluciones generales. Aquí hay infinitas soluciones de I sub 1 y hay infinitas soluciones de I sub 2 porque dependen de constantes arbitrarias, C sub 1 y C sub 2, C sub 1 que está por aquí y C sub 2. Y ahora hay que particularizar para los valores iniciales del ejercicio. Recordad que el ejercicio, además de darnos el sistema, fijaros aquí, aparte de darnos el sistema, nos daba estas condiciones iniciales. Pues para que busquemos un vector solución particular. O dicho de otra manera, busquemos una función solución I sub 1 particular y busquemos una función solución I sub 2 particular, con esas condiciones iniciales. Pues ahora aplicamos las dos condiciones iniciales. I sub 1 de 0 evaluado para t igual a 0 es igual a I sub 2 evaluado para t igual a 0 y 0 amperios. Pues lo despejamos, estos dos valores, los despejamos en estas dos expresiones. Donde pone t en estas dos expresiones pondremos t igual a 0, porque esto es evaluado para t igual a 0 en estas dos expresiones. Y donde pone I sub 1 como aquí, pues pondremos 0, y donde pone I sub 2 como aquí, pondremos 0. Y entonces obtenemos este sistema. Ven, con estas dos ecuaciones, I sub 1 y I sub 2 se convierten en ceros, y en la derecha, pues he simplificado ya un poquito en la derecha, ven que el tiempo, el t, que hay que hacerlo igual a 0 en estas dos expresiones, el tiempo acompaña a las exponenciales, lo ven aquí y también aquí. Con lo cual esas exponenciales, al sustituirlos por el valor 0, esas exponenciales se convierten en 1, desaparecen y se convierten en 1. Y agrupando un poquito términos, como veis aquí, tenemos este sistema de dos ecuaciones con las dos incógnitas, que son las constantes C sub 1 y C sub 2 que estoy buscando para estos valores iniciales. 0 es igual a C sub 1 más 1.2 y 0 es igual a 1.2 más 100 C sub 1 menos C sub 2 sobre 50. Esto es un sistema algebraico de dos ecuaciones con dos incógnitas C sub 1 y C sub 2. Las resolvemos, no voy a entrar en detalles. C sub 1 da menos 1.2, C sub 2 es igual a menos 60 y una vez que he tenido esas constantes arbitrarias, pues las sustituyo en las expresiones generales de las funciones I sub 1 e I sub 2. Y nos da que I sub 1 de t es igual a menos 1.2 por e elevado a menos 100t menos 60t por e elevado a menos 100t más 1.2 y la expresión de la función particular I sub 2 de t sería menos 1.2 por e elevado a menos 100t menos 120t por e elevado a menos 100t más 1.2. Y ya de estas dos expresiones os las dejo a vosotros para que lo añadáis. Tendríamos que tener la I sub 3, la tercera incógnita. I sub 3, que recordar I sub 3, si recordáis en el circuito, I sub 3 es igual a I sub 1 menos I sub 2. Pues eso es lo que aplicaríamos en las expresiones finales que hemos obtenido de I sub 1 e I sub 2 para poder obtener I sub 3. Simplemente el I sub 3 sería restar estas dos expresiones y simplificar si se puede, porque aquí tienen términos semejantes que podrían simplificar. Simplemente hacen la resta de, como dije, I sub 1 le restamos I sub 2 y así obtendríamos la expresión de la función I sub 3 de t. Como veis, tanto I sub 1 como I sub 2 como I sub 3 varían en el tiempo. Son funciones del tiempo. Y aquí hemos obtenido tres funciones solución teniendo en cuenta las condiciones iniciales que nos daba el ejercicio.
que decía que la intensidad I1 para t igual a 0 es igual a la intensidad 2 para t igual a 0 igual a la intensidad 3 para t igual a 0, que es igual a 0 amperios. O sea, en el instante t igual a 0 segundos, las intensidades que circulan por el circuito son todas 0 amperios. Con esas condiciones iniciales, estas son las soluciones que nos da realmente cómo son las intensidades que circulan en el tiempo en el circuito inicial. Y esto es la realidad. ¿Qué quiere decir con esta palabra la realidad? Pues que esas expresiones matemáticas que hemos obtenido para I1, I2, I3 nos dan exactamente cómo son los flujos de corriente en cada instante por cada uno de los segmentos de todo este circuito. Eso es lo que realmente ocurre en el circuito en el tiempo, cómo van variando I1, I2 e I3. A eso me refiero con la realidad. Luego ya, cuando se hacen ejercicios de circuitos eléctricos de este tipo, se pasa a un nivel de abstracción superior, en el sentido de que vamos a trabajar con complejos y fasores, que simplemente son herramientas para simplificar esto, herramientas más cómodas para poder realizar operaciones matemáticas y análisis de circuitos de corriente alterna, variable en el tiempo, etcétera. Pero al final lo que subyace debajo de esas herramientas matemáticas llamadas números complejos y llamados fasores, elementos gráficos fasores, al final lo que subyace debajo de esas herramientas es esto, es lo que ocurre realmente en el circuito en cada instante es dado por las expresiones I1, I2 e I3 que hemos obtenido modelando este circuito mediante ecuaciones diferenciales. Gracias a las ecuaciones diferenciales hemos resuelto lo que ocurre realmente en el circuito, cómo varía el flujo de estas tres corrientes en el tiempo, en cada instante. Aquí tenéis otro ejemplo de cómo los sistemas de ecuaciones lineales homogéneos nos permiten también modelar matemáticamente sistemas mecánicos formados por dos o más resortes y con dos o más masas, como veis aquí. Tenéis dos resortes, dos masas conectadas a esos sendos resortes, alejo de la posición de equilibrio el sistema y empieza a oscilar el sistema. Entonces el sistema va a estar oscilando debido a una composición de movimientos o fuerzas de Hooke que se producen en cada uno de los resortes y se superponen entre sí. Y en fin, esto, que parece un poco complicado, se modela de una manera más o menos sencilla mediante un sistema de ecuaciones lineales. Entonces aquí os propongo este ejercicio para que modeléis este sistema. Sean dos masas M1 y M2 sujetas a dos resortes A y B, como veis aquí, de constantes de los resortes K1 y K2 respectivamente. Los resortes están conectados, como veis aquí en la figura, y el sistema resultante se mueve. Llamaremos x1 de t y x2 de t a los desplazamientos instantáneos de las dos masas, como veis aquí. En un instante determinado hacemos una fotografía instantánea y esta masa se sitúa aquí y ha sufrido un desplazamiento x1, que es función del tiempo, respecto a su posición inicial de equilibrio. Y la masa m2, en este instante preciso, ha sufrido un desplazamiento instantáneo x2, llamamos x2 de t porque depende del tiempo, respecto a su posición de equilibrio. Entonces lo que nos pide aquí es calcular el sistema de ecuaciones diferenciales que define el movimiento de estas dos masas, sin necesidad de resolverlo, solamente modelar este sistema mediante un sistema de ecuaciones diferenciales que defina el movimiento de las dos masas. Por lo tanto, ya os adelanto que aquí la variable independiente en juego es el tiempo y las variables dependientes que vais a tener que encontrar sus relaciones mediante sistemas de ecuaciones diferenciales, las variables dependientes o incógnitas serán x1 de t y x2 de t. Y aquí veis otra de las múltiples aplicaciones en el mundo real de los sistemas de ecuaciones diferenciales lineales. Y en este caso, mediante un sistema de ecuaciones lineales, nos va a permitir modelar matemáticamente este problema, que es un problema de un sistema hidrodinámico. Vamos a leerlo despacito. Dice: un depósito contiene 50 litros de agua, en los que se disuelven 25 kilos de sal. Existe un segundo depósito con otros 50 litros de agua. Se bombea líquido hacia adentro y hacia afuera de los tanques de la siguiente forma.
entran 3 litros por minuto en el primer depósito, salen 4 litros por minuto del primer depósito hacia el segundo, sale 1 litro por minuto del segundo depósito al primero y salen 3 litros por minuto del segundo depósito al exterior. Y lo que nos pregunta aquí es deducir las ecuaciones diferenciales que determinan el número de kilos de sal en cada instante en cada uno de los depósitos. Y vamos a llamar el número de kilos en cada instante. En un depósito le vamos a llamar x1t al número de kilos que existe en cada instante en el primer depósito, y le vamos a llamar con la función incógnita x2 de t al número de kilos que existe en cada instante en el depósito segundo. Con lo cual, lo que tenéis que hacer aquí es, mediante todos estos datos, intentar encontrar un sistema de ecuaciones diferenciales que nos relacione estas dos variables dependientes o estas dos funciones incógnitas entre sí mediante ese sistema. Y ya veis que estas dos funciones serán incógnitas porque serán las que habría que resolver. Y al resolverlas, pues nos daría una expresión para x1, para el número de kilos de sal en función del tiempo en el primer depósito, y una expresión dependiente también del tiempo para x2, que nos daría el número de kilos de sal como varía en función del tiempo en el otro depósito. Bueno, pues esto es todo por el momento. Recordar que estos sistemas de ecuaciones lineales modelan pues no solo sistemas hidrodinámicos, no solo sistemas mecánicos, no solo sistemas eléctricos, sino otros sistemas o otros fenómenos de la naturaleza. También son modelados mediante sistemas de ecuaciones lineales, sistemas termodinámicos, sistemas gravitatorios, sistemas mecánico-cuánticos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues como decía, esto es todo. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima lección.